Hola hermanos, en muchas ocasiones me preguntan acerca de una doctrina que a veces se llama la seguridad eterna o a veces se habla de la perseverancia de los santos, a veces se habla de salvo siempre salvo o la pregunta si la salvación se pierde. La idea aquí es si uno puede ser genuinamente salvo y después perder su salvación. Y hay dos ideas generales dentro del cristianismo, los que dicen que efectivamente no es posible y los que dicen que sí es posible. Los que dicen que no es posible, obviamente lo que ellos dicen es que si uno uh, cree y es salvo, que esta condición es permanente. Si en el fin de cuentas no es salvo, quiere decir que nunca fue salvo. Quiere decir que su conversión no fue genuina, su fe no fue genuina, su arrepentimiento tampoco fue sincero o completo, y por eso nunca realmente estuvo salvo. Los que realmente son salvos no se apartan de Dios. Y ellos dicen que esto es parte de la promesa, es parte de la seguridad que tenemos y eso es lo que genera paz y tranquilidad y un estado seguro de esperanza en el futuro. Y ellos generalmente citan textos como Romanos 8, donde dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y Pablo menciona un montón de cosas ahí, hambre y desnudez y persecución, tribulación, sufrimiento, de varios tipos. Y la pregunta entonces es si podemos realmente perder la salvación o no. Obviamente creo que es una buena pregunta, creo que está bien hacer esta investigación y de hecho creo que es necesario. Eh, eh, Creo que debemos hacerlo siempre a base de lo que dice la Biblia. Debemos ver la evidencia bíblica más de lo que es nuestra intuición, lo que es nuestra inclinación acerca de estos temas. Tampoco es lo que me hace sentir bien, porque puedo decir, eso me da más seguridad o eso me da menos seguridad, pero no puedo usar eso para determinar si algo es verdad o no. Determino si algo es verdad viendo la evidencia y decidiendo en eso. Entonces, si yo digo, mira, me da más tranquilidad pensar esto que este otro, está bien. Pero si lo que estoy pensando es falso y me da seguridad, es una seguridad también falsa. Entonces, ¿en qué me ayuda? Me ayuda, a lo mejor podríamos decir emocionalmente, pero el factor de verdad es más importante que mi emoción. Prefiero estar un poco triste conociendo la verdad que creer en una mentira. Para mí, creer en una mentira, tener una seguridad falsa, es peor, porque en algún momento voy a encontrar la realidad. Y la verdad ahí va a ser más chocante y más doloroso porque hace tiempo que vengo creyendo una mentira. Entonces, quiero conocer la verdad y no una falsedad. Ahora, quiero también decir que no creo que es un tema de salvación, aunque estamos hablando de salvación, pero creo que los cristianos sinceros que creen en la Biblia y que realmente tienen salvación en Jesús pueden tener diferencias de entendimiento, de comprensión en este sentido, en este tema, de si uno puede perder su salvación o no. Pero igual creo que es un tema importante porque afecta nuestra interpretación de ciertas situaciones en la Biblia y también en nuestras vidas. Y podría, si tenemos un sentido falso de seguridad, podríamos ser a lo mejor un poco más flojos en algunos sentidos de la fe, del arrepentimiento, del estilo de vida exigido por la Biblia. Y eso no nos favorece si es una seguridad falsa. Por el otro lado, creyendo
la postura de que la salvación no puede ser perdida. También me parece a mí que la seguridad falsa realmente también es transitoria, porque si el que piensa que es salvo y termina no siendo salvo y uno dice, bueno, es que nunca fue salvo, quiere decir que en un momento él pensó que estaba salvo, estaba a lo mejor con fe y arrepentimiento, había seguido el proceso bíblico y piensa que está salvo y realmente no lo es. Entonces, para mí tampoco la seguridad eterna, este concepto, realmente da más seguridad o paz o tranquilidad. Tampoco. Realmente no ayuda, a lo mejor me da menos seguridad porque ahí no sé si puedo confiar en lo que creo. Y eso para mí es la definición de seguridad. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva también. Creo que es importante. Y de hecho hay un texto que voy a ver en el estudio que me parece indicar la importancia en este sentido. Y de hecho vamos directo ahí y vamos a ver en Romanos, no, en 1 de Corintios primero. Quiero ver en 1 de Corintios, capítulo 9. Y ahí vamos a ver algunos textos que escriben Pablo. Y ahí dice, por ejemplo, en el último versículo de 1 de Corintios 9, dice, golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahí él está dando la posibilidad de él mismo, siendo un apóstol, ser descalificado. Y él está hablando en un sentido para los creyentes de esta iglesia en Corinto, donde ellos tenían una seguridad en su fe, porque ellos estaban viviendo muchos beneficios espirituales, como se ve después en 1 de Corintios. Ellos tenían una riqueza en los dones espirituales, hablaban muchos en lenguas, tenían dones de profecía, y ellos pensaban que estaban bien por eso, por las experiencias que habían vivido en el pasado y también las experiencias de su presente. Ellos pensaban que todo estaba bien. Ahora Pablo en 1 de Corintios dice que no todo está bien. De hecho, tienen muchos problemas. Tienen divisiones internas. Tienen casos de inmoralidad sexual. Y aquí tienen el problema de hermanos que están abusando de su libertad en una forma que pone en peligro la salvación de sus hermanos más débiles. Y eso tenía que ver en su caso con la comida sacrificada a ídolos. Y aquí Pablo dice en un ejemplo personal que él es un apóstol y tiene ciertos derechos asociados con su oficio. Pero como él sabía que ejercer los derechos de su oficio iba a dañar a los corintios, y por eso él decidió renunciar voluntariamente sus derechos, los privilegios asociados con su oficio. Él decidió no exigir de ellos para protegerlos, porque él sabía que al exigir estos privilegios, estos beneficios, ellos podrían dañarse espiritualmente. Para proteger a ellos, él quería preservar su condición espiritual y estuvo dispuesto a sacrificar sus derechos personales. Y ahí en la conclusión da el ejemplo de una carrera de deporte en que uno tiene que competir según las reglas o si no se queda descalificado. Y entonces él dice, mira, yo en mi apostolado, siendo un apóstol, igual tengo que exigirme, tengo que correr bien, tengo que pelear según las normas, porque quiero
llegar al final sin ser descalificado. No sea, dice ahí, que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces se admite la posibilidad de que él puede ser descalificado. Eso debe llamarnos la atención. Si el apóstol Pablo puede ser descalificado si deja de hacer las cosas como él sabe que debe hacer, también tenemos que pensar que nosotros podríamos perder nuestra salvación. Y eso es justamente que vemos en lo que sigue, porque recordamos que los capítulos originalmente no están ahí. Pablo sigue hablando del mismo tema. Ahora va a ser un argumento un poco distinto. Estaba haciendo un argumento basado en una analogía al deporte. Ahora va a ser el mismo argumento, pero en lugar de usar la analogía del deporte, ahora va a ocupar un texto bíblico, un concepto del Antiguo Testamento, una experiencia del pueblo de Israel. Y ahí él empieza a hablar del Éxodo. Hay una analogía que surge a partir del Éxodo, donde él empieza a hacer una comparación entre cosas, elementos del Éxodo y elementos de la vida cristiana. Sin entrar en muchos detalles, básicamente él está comparando a Moisés con Jesús, los líderes de su pueblo, la fe que los israelitas tuvieron en seguir a Moisés. Nosotros tenemos fe en Jesús y seguimos a Jesús. Nosotros cuando seguimos a Jesús somos bautizados en agua y en espíritu. Los israelitas pasaron por el Mar Rojo debajo del agua, aunque no tocaron el agua, pero se entiende que bajaron y subieron por el otro lado. Y también estaba ahí la nube, agua y nube, en nuestro caso, agua y espíritu. Salieron al otro lado en esta analogía, entonces son salvos, entre comillas. Ahí dice que ellos tienen beneficios espirituales, comida y bebida espiritual que a fin de cuentas venían de Jesús. Y entonces Jesús está ahí mismo con ellos como está con nosotros. Y como ellos tenían beneficios espirituales, también nosotros tenemos beneficios espirituales. Y después él dice que aunque ellos tenían su líder, tenían fe en el inicio en él, cruzaron el Mar Rojo, su bautismo, y gozaban de beneficios espirituales que demostraban que realmente son el pueblo escogido de Dios. Igual murieron. Igual murieron. Dice en 5, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas, dice él, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces él dice que estas cosas, no solamente que él está sacando un ejemplo, él dice que sucedió para que Dios pudiera darnos a nosotros un ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Y después repite esta idea en versículo 9 de 1 de Corintios 10 y dice, no provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuréis como ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces nosotros estamos recibiendo la enseñanza que Dios tenía ya en mente cuando ellos salieron de Egipto, cuando ellos vivieron el éxodo. Dios ya tenía en mente que Él iba a ocupar estas circunstancias como una
una enseñanza para nosotros. Y eso se llama, en la teología, se llama tipología, que es un suceso histórico que Dios dejó suceder en una cierta forma para después emplearlo como enseñanza para nosotros. Y después, versículo 12 debe llamarnos la atención, porque dice ahí, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, obviamente, Pablo cree que hay una posibilidad de caerse. Y eso, en el contexto, eh, es equivalente a la destrucción que vivió Israel. Murieron en el desierto sin llegar a la tierra prometida. Y nosotros también podemos morir espiritualmente sin llegar al cielo. Los que hemos salido del pecado, de la esclavitud, los que hemos seguido a Cristo, los que hemos sido bautizados, los que hemos gozado de bendiciones espirituales, si dejamos de comportarnos bien, si perdemos nuestra fe, si empezamos a caer en incredulidad, también podemos caer en el desierto sin llegar a nuestro destino final. Entonces dice ahí que el que cree que no puede caerse, el que cree que está firme, debe tener más cuidado, porque ahí entra el peligro. El peligro es más peligroso cuando no reconocemos que hay un peligro. Cuando pensamos que estamos seguros, la seguridad eterna, cuando pensamos que estamos seguros y es una seguridad falsa, lo que nos hace hacer es descuidarnos, no protegernos. Cuando uno va a una batalla, pone su armadura. Y cuando sale de la batalla, se quita su armadura porque ya está entre amigos. Estando entre amigos, no tiene que tener su armadura. Pero ahí está muy vulnerable si un amigo decide traicionarle, porque ahí no tiene protección. Y también, si nosotros no percibimos que hay un peligro, ahí dejamos de lado la armadura porque no hay peligro. Estoy seguro. Pero ahí de nuevo, una seguridad falsa nos expone a más peligro. Porque si nosotros sabemos que hay un peligro, empezamos a tomar medidas de protección para no exponernos a un peligro excesivo. Como ahora estamos en la época de coronavirus y sabiendo que hay peligro, mantenemos una distancia o ponemos una máscara. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un peligro, entonces tomamos más precaución. Tomamos medida para no exponernos a un riesgo excesivo. Y eso también hacemos en lo espiritual. Si yo sé que es posible caerme, ¿qué hago? Hago más para no caer en esta tentación, en esta condición. ¿Cuáles cosas voy a hacer? Depende de cuál es el peligro. Si el peligro es perder mi fe, voy a hacer cosas que aumentan mi fe. Algunos piensan que si creemos que la salvación puede perderse, estamos creyendo de alguna forma en salvación por obras, como que a lo mejor ahora la salvación de Dios no es suficiente. Pero simplemente no es lo que estamos viendo aquí. Nosotros siempre dependemos de la gracia del Señor. La diferencia es si yo estoy recibiendo su gracia o no. La condición principal en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también para recibir la bendición, la salvación, la gracia del Señor es por fe. La Biblia dice que es el caso para Abraham y es el caso para nosotros también. Romanos 4, buen ejemplo. La fe es la condición principal para recibir la salvación y también para mantener
la salvación. Si yo hago cosas que matan a mi fe, estoy poniendo en peligro mi salvación. Entonces, si yo empiezo a, por ejemplo, descuidar la palabra, no orar, no estar en contacto con Dios, desconectarme de mis hermanos, eh, pongo en peligro mi fe. Y poniendo en peligro mi fe, pongo en peligro la condición que necesito para recibir la salvación de Dios, la gracia de Dios. Entonces no creo que estamos salvos por obras. Ninguna combinación de obras nos puede salvar. Pero la fe es la condición que Dios ha designado para recibir su gracia. Y nosotros entonces, si descuidamos esta fe, descuidamos también la salvación. El libro de Hebreos está repleto de ejemplos de este peligro. Y de hecho me parece que fue el énfasis del libro de Hebreos. Y ahí hay algunas exigencias y hay enseñanzas acerca de esa posibilidad. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahí en versículo 1 del mismo capítulo había dicho, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces el autor de Hebreos ve que es posible desviarse. Y ahí la palabra griega habla de uh, estar a la deriva en el agua, en un lago, un río. Y ahí lentamente uno va alejándose. Si uno se queda dormido en una lancha y se despierta 1 hora después, 2 horas después, ya está en otro lugar. Aunque el movimiento es imperceptible dentro de la lancha, es real. Y uno se despierta después y tiene que buscar referencias, ya está perdido. Y eso también nos puede pasar en nuestra fe cristiana. La forma de perder nuestra fe a veces puede ser renunciar directamente, ya no creo, pero muchas más veces, más frecuente, es lentamente perder la fe porque descuidamos nuestra fe, no lo alimentamos, no lo cuidamos, no hacemos ejercicio, no tenemos la nutrición que necesitamos y por lo tanto nuestra fe termina muy débil y tal vez muriéndose. Después, en capítulos 3 y 4, tenemos el mismo ejemplo que sacó Pablo en 1 Corintios 10, donde habla de Moisés y el éxodo y estando en el desierto uh, y, uh, y que ellos no entraron en el reposo en la tierra prometida porque les faltó fe. Dice en 3:19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces nosotros tenemos que mantener también nuestra fe si no queremos ser apartados del Dios vivo. Y si ustedes leen en contexto ahí van a ver este ejemplo con más precisión y más detalle. Está ahí. También en capítulo 6 del mismo libro hay un ejemplo bien fuerte. Y dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, ya eso habla de salvación, ya lo vieron, ¿ya? Y que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, para los que ya vieron la verdad, vieron la luz del Señor y ya lo recibieron y ya participaron de este don celestial, de la salvación, de la gracia de Dios,
y ya son partícipes del Espíritu Santo, ya están gozando de beneficios espirituales, incluyendo el Espíritu Santo en ellos. Son partícipes, tienen coinonía con el Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios, ya conocen la Biblia, ya tienen este sabor en su boca. Y los poderes del siglo venidero, el poder de Dios en ellos, pero después cayeron. Entonces, ahí dice que en el caso de los que fueron salvos, y da varias frases que dejan claro, realmente fueron salvos, realmente son parte de eso. Pero en su caso, cuando tienen todas estas condiciones y después caen, y ahí sigue hablando de si es posible volver a la salvación. Eso se malentiende por algunas traducciones a veces. Creo que está enseñando que sí pueden, pero no serán salvos mientras que persisten en una condición caída. Si ellos insisten en su camino, en su andar, contraria a la exigencia de Dios, uh, sin arrepentimiento, crucificando nuevamente al Hijo de Dios por sus acciones y sus decisiones, ellos no son salvos en esta condición. Hasta que ellos tengan arrepentimiento y vuelvan a Dios, a Jesús, ellos no son salvos. Y creo que es la enseñanza ahí. Y ahí dice, en el caso de los que fueron salvos y después cayeron. Entonces, no solamente deja eso como una posibilidad, dice que es el caso con algunos. Y si uno sigue viendo en Hebreos, hay muchas más palabras que tienen este tipo de advertencia. Entonces, también en capítulo 10 hay otro ejemplo ahí donde dice que es una cosa horrenda caer en las manos de Dios, del Dios vivo, y que nosotros tenemos que entonces mantenernos fieles para no caer en este tipo de juicio. Y también en capítulo 12 hay también un texto que habla de la importancia de no rechazar a Jesús. Porque sabemos que si rechazamos a Jesús, no escaparemos del castigo que viene. Entonces, nosotros vemos en 1 de Corintios, también vemos en Hebreos, que es posible perder la salvación. No son los únicos lugares que podríamos ver. Hay muchos lugares donde la Biblia dice, si tú permaneces en mí, como dice Jesús a los apóstoles, a los discípulos, en Juan 15, si ustedes, si los pámpanos permanecen en la vid, están bien. Pero si dejan de llevar fruto, ¿qué hacen? Son cortados y echados al fuego. Eso es perder la salvación. También vemos el caso del sembrador, donde Jesús dice que el sembrador sembró algunas cosas, algunas semillas sobre el camino, donde no brotan. Ahí la persona no es salva. Pero hay algunas semillas que caen sobre tierra con poca profundidad. Y ahí las raíces no logran estabilizarse bien, no tienen agua suficiente, no tienen nutrición suficiente, no tienen estabilidad suficiente y cuando viene el calor del sol se queman, se queman, no sobreviven. Y estos son los que vienen a la fe y empiezan en su camino y después pierden su fe y pierden por ende su salvación. Entonces nosotros tenemos muchos ejemplos desde Jesús en su enseñanza y también de Pablo en su enseñanza
el autor de Hebreos en su enseñanza, y también en Pedro, en 2 de Pedro 2, donde él habla de los que son maestros falsos. Y también indica que es posible perder nuestra salvación. Ahí dice en 2:20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces son personas que estaban en el mundo, que conocieron a Jesús, fueron salvos por Jesús, vinieron a su Señor y Salvador Jesucristo, pero después vuelven a enredarse en las cosas anteriores y vuelven a su condición anterior, pero resulta que es peor, porque ahora tienen el conocimiento, igual están volviendo a lo anterior. Entonces, si anteriormente no fueron salvos, después son salvos, su condición, y después se apartan, su condición es perdición de nuevo, y una perdición un poco peor. Ah, y entonces ahí vemos que también es posible perder la salvación. Y también en el Apocalipsis tenemos ejemplos ahí de textos bíblicos que parecen indicar que podemos perder nuestra salvación. Dios dice, si ustedes no hacen el bien, voy a venir y quitar de ustedes el candelabro. Ellos también tenían que arrepentirse para volver a lo que ellos tenían en el principio. Lo tenían, lo perdieron, y si no se arrepientan, no lo van a tener. La parábola del hijo pródigo nos enseña también de un hijo que decide abandonar la bendición de la casa de su papá. Es una parábola linda porque nos enseña y demuestra que el Padre quiere salvarnos y está siempre disponible y dispuesto si el hijo pródigo decide volver. Pero el hijo pródigo en esta parábola vivió en peligro. Pudiera haber muerto estando lejos de su papá. O pudiera haber no tomado la decisión de volver a su papá. Él tenía la bendición, se fue, y ahí en esta parábola volvió y encontró a Dios, a su papá, esperando. Nosotros también, si nos descarriamos, podemos volver. Dios siempre está esperando. Dios quiere salvarnos, incluso cuando nos apartamos, incluso cuando somos infieles. Pero es una condición sumamente peligrosa estar en esta condición. Cuando nosotros nos apartamos, estamos en peligro. Sí, si hay tiempo y si nosotros realmente volvemos, podemos volver. Pero hay muchos que se apartan y volver es mucho más difícil. No es agradable. Y hay muchos que persisten en su perdición. Y también no tenemos garantía de un día de mañana. Entonces, si nosotros apartamos pensando, bueno, en 5 años puedo volver al Señor, es difícil, sumamente difícil, porque no sabemos si tenemos 5 años. Jesús podría volver mañana, o un choque de autos, o una enfermedad, o nombrado. ¿Qué podría suceder? No sabemos cuánto tiempo tenemos. Y por eso tenemos que mantener nuestra fe viva y activa. Tenemos que mantener nuestra condición de arrepentimiento para mantener nuestra salvación. Por eso tenemos que saber que hay un peligro. Y el peligro es real. El peligro es algo que no quiero ver. No quiero caerme en este riesgo.
y por lo tanto voy a tomar medidas para preservar y fortalecer mi fe en Cristo. Hay formas de hacerlo: lectura bíblica, oración, congregación, como algunos ejemplos, dejar de pecar, crecer en el fruto del Espíritu. Son cosas que nosotros podemos hacer, formas de fortalecer, alimentar, dar ejercicio a nuestra fe para que pueda ser viva y también fructífera, y ahí pueda sobrevivir en momentos de crisis, estrés, dificultad, tribulación, angustia, sufrimiento, persecución, y también en momentos de alegría y facilidad y riqueza y prosperidad. Nuestra fe tiene que sobrevivir montes y valles, y para eso tenemos que tener una fe viva, una fe eficaz, una fe fructífera. Entonces hacemos ciertos ejercicios que fortalecen nuestra fe para que nosotros no nos exponemos a un peligro innecesario, la perdición de nuestra fe y de nuestra salvación.